Ahora, señores, vamos a dedicar unos minutos a la nostalgia, a recorrer por la imaginación esos viejos cafés de Madrid. Espejos, veladores de mármol, divanes de terciopelo, hoy ya desaparecidos, pero vivos en la memoria de nuestra historia reciente. Aquellos viejos cafés, capaces de convocar a lo más representativo de la vida bohemia de la villa, junto a las mentes más preclaras de la intelectualidad del momento. Todos ellos adictos a sus tertulias literarias, artísticas, políticas. Decía ya Emilio Carrere en el ABC en el año 1945, en un sentido homenaje a los cafés que iban desapareciendo de la capital. Cada viejo café que desaparece es una página que se arranca al siglo XIX, porque la historia de las luces, de gas, está escrita por cafés, no por capítulos. Así es, y dicen otros autores que el Madrid más literario después de la Edad de Oro nace y vive en los cafés de la época. Sus tertulias vieron nacer todo tipo de publicaciones, revistas, periódicos, etcétera, etcétera. En estas tertulias se forjó la generación del 98. Los cafés se multiplicaban por el centro de Madrid. Imagínense ustedes, había más que bancos. Nació la generación del 27, nació la generación del 14. Quiere decir que el mundo de las tertulias de los cafés generó toda una corriente cultural que hasta entonces era desconocida o estaba de tapadillo en Madrid. Exactamente, el antecedente más directo de lo que serían luego ya las tertulias de estos cafés lo podemos situar en los no menos famosos Mentideros de la Villa, ¿no? Que eran grupos de vecinos que se reunían de forma espontánea pues a charlar en algún punto de la ciudad o a escuchar relatos de los últimos acontecimientos, de los rumores, de los sucesos. Y bueno, estaban siempre abiertas a cualquier persona que tuviera algo que decir, ¿no? El más conocido de estos mentideros era fue el de la escalinata del convento de San Felipe el Real. Que precisamente estaba en la Puerta del Sol. Exacto. Sí, también coincidente. Bueno, pues en estos mentideros populares, hasta las tertulias literarias, hemos de pasar por aquellas reuniones de los que los ilustrados crearon a nivel particular, en elegantes privados, salones privados, pero claro, a los que solamente tienen acceso pues unos pocos privilegiados, ¿no? Sí, fue el siglo XIX precisamente el que vio el auge de estos cafés como establecimientos públicos y no como cosa privada. Y fueron sustituyendo poco a poco a las tradicionales botillerías. Las botillerías eran lugares de paso, mal alumbradas, en las que se despachaban bebidas alcohólicas y licores, y no eran lugares preparados para permanecer en ellos más rato que el imprescindible para efectuar la compra del producto deseado, aunque, claro, no era lo habitual, pero se cuenta que en algunas se despachaba chocolate y bizcochos, y que las verdaderas damas de la época no entraban en establecimientos de este nivel, sino que se tomaban las consumiciones en sus carruajes. Los cafés les fueron sustituyendo poco a poco. En un principio las instalaciones eran rudimentarias, pero había mesas y bancos o sillas. Había camareros que servían las bebidas en las mesas, que por cierto iban todos ellos vestidos de negro y llevaban un delantal blanco hasta los pies, hasta prácticamente los pies. Es decir, la estancia en el café podía ser más prolongada que en la vieja fórmula de la botillería. De aquí que lo verdaderamente importante fue que el café se convirtió en un punto de encuentro. Sí, pero no creamos que sentarse en una mesa ante una taza de humeante café es un invento español. Aunque si fuera en Madrid, donde se instalaron los primeros cafés de España, ya en el siglo XVII existía en la península arábiga lugares públicos donde servían café, conocido en Europa como el néctar de los árabes. Yo creo que en otro programa hablaremos del origen del café, de cómo se introduce en Europa y a partir de ahí en distintos países del mundo. ¿Parece? Me parece bien. En Madrid esta costumbre de tomar el café en un lugar público arraigó, no, lo he dicho más. Quiero decir que en Madrid arraigó después de arraigar en Austria, concretamente en Viena, donde se hizo muy popular, y en Suiza. Desde aquí se divulgó la costumbre, y ahí es cuando llegó a Madrid, de sentarse en un velador frente a una buena taza de café. Es verdad que el tema que nació en Suiza se fue propagando hacia el sur, sobre todo por la benevolencia del clima, claro, que permitía disponer de terrazas públicas en la calle, etcétera, etcétera. Y de hecho, en muchas ciudades de Europa existía un café suizo. El primero que hubo en España estaba en Granada, pero Madrid también tuvo el suyo, y muy, muy conocido en plena calle de Alcalá. Pero en fin, desde el principio, como les decía, los cafés han servido para mucho más que para deleitarse con una taza de humeante café. A estos locales públicos se trasladaron los mentideros de los que nos hablaba antes Fernando y se convirtieron en guaridas de conspiradores y en ateneos culturales.
en Madrid y en toda España, dieron lugar a un fenómeno quizá único entre lo cultural y el vulgar chismorreo, al que se le dio el nombre de tertulio y en otros casos de peña. Efectivamente, porque la denominación de tertulia nos sugiere participación, debate, diálogo, pero hay que destacar que en las tertulias ya consagradas, la gente solamente iba, a veces en estas, las que voy a decir a continuación, solamente a escuchar, o sea, simplemente a escuchar, como en las de Víctor de la Serna y Ortega y Gasset, ¿no? Entre los más antiguos se encuentra el café de Sólito, citado por Fígaro en sus artículos de costumbres y por Zorrilla en sus recuerdos del tiempo viejo. Estaba en la calle del Príncipe, muy próximo al Teatro del Príncipe, hoy el Teatro Español, y al café del mismo nombre. Nombre que también fue conocido, el café del Sólito también fue conocido con el nombre del Parnasillo. Fueron precisamente estas tertulias, capitaneadas en su mayoría por personajes célebres de los campos de las artes y la intelectualidad, la política, los toros y la cultura, en general, los que popularizaron los cafés. Incluso los convirtieron en famosos. Entre los que han alcanzado mayor fama están el Colonial, Fornos, Café de Oriente, la Florinata, el Café de Pombo, el Café Gijón. Todos ellos fueron testigos de distintas tertulias, de las que tanto abundaron entre el final del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX, los años de la bohemia madrileña. La verdad es que para los amantes de la vida bohemia era el único recurso ante las penurias que pasaban. Tenían muy poco trabajo como escritores o artistas, les aportaban muy escasos recursos y era frecuente que dependieran más de los pocos dineros que les enviaban sus familiares o algún protector, que confiando en su ingenio o propiedad les aportaban algunas perrillas para poder ir tirando. Es que la vida bohemia ha sido siempre un poco acratada y un poco cobijo de gentes pues sin oficio ni beneficio, aspirantes a artistas, a pintores, a literatos, a poetas. De aquí que la vida bohemia fuera siempre un recurso de la autoridad para buscar entre ellos a agitadores, rebeldes y subversivos, y lo peor que se podía ser en aquella época, anarquista, lo que se podía ser para la autoridad. Sí, sí. Está claro. Craso error. Craso. La verdad es que intentaba sobrevivir. Y de hecho existía ya la fórmula del protector. La fórmula del protector, que acogía a alguno de esos incipientes autores o aspirantes a compositores o a autores teatrales, la venta de pequeños artículos o libros, escribir en revistas que ellos mismos producían y luego vendían, que las producían en los cafés, por cierto. Incluso el trabajar, como siempre se ha hecho para otros escritores consagrados, que era práctica habitual también entre los bohemios. Eso, los honrados, los bohemios de pro. Luego estaban los pícaros, que viviendo al cobijo de la bohemia, pues se dedicaban un poco al engaño y al timo, incluso entre sus propios compañeros de tertulia y con extraños. En fin, había que comer. En todo caso, la bohemia como característica siempre tiene ese barniz transgresor que pretende revolucionar las modas o los modelos establecidos a lo que ellos consideran carucos y reaccionarios, esperando siempre o aspirando a formular un aire nuevo. Pero bueno, centrémonos. La verdad es que no todos los contertulios afortunadamente pertenecían a esta especie. Muchos fueron personajes importantes, influyentes en la época. Estamos hablando de Marañón, Ramón y Cajal, Azaña, Juan Ramón Jiménez, Ramiro de Maeztu. Ellos son los que han dado realmente prestancia a todas estas tertulias. Sí, en estas tertulias, en estos nuevos cafés, se forjó, como decíamos, al principio la llamada generación del 98. ¿Y quiénes eran sus protagonistas? Pues nada más y nada menos que Valle Inclán, Rubén Darío, Azorín, Namuno, Benavente, los hermanos Machado, Picasso, Ramiro de Maeztu, como decíais. Bueno, entre otros muchos, porque si no, la lista sería larguísima, ¿no? Las tertulias más concurridas en esta etapa eran los del Café de Madrid, en la calle Alcalá, al lado de la Puerta del Sol, la Horchatería Candela, también en esta calle, y era el lugar de paso cuando salía del Café de Madrid, ¿no? El nuevo Café de Levante, que está en la calle Arenal, y uno de los más importantes fue el Café de Fornos, situado en la esquina de Alcalá y la calle de los Peligros, fundado por Manuel Fornos, que era el sirviente del Marqués de Salamanca. La inauguración fue muy comentada, inclusive hasta por el mismo Gustavo Adolfo Bécquer, en la revista La Insolación de Madrid, y decía que la inauguración fue todo un acontecimiento porque el lujo de su decoración y los detalles que tenía. Si os parece, antes de empezar, vamos a hablar de las tertulias de los cafés. Vamos a destacar un acontecido que ocurrió en el Café de la Montaña, que estaba situado en la Puerta del Sol, en los bajos del Hotel París, también conocido como el café por las pulmonías, por la corriente de aire que se producía entre sus numerosas puertas.
Sí, es una anécdota muy curiosa. En el mes de julio del año 99, de 1899, discutían el periodista Manuel Bueno y Valle Inclán acerca de un duelo que iba a celebrarse de forma inmediata. En aquella época estaban todavía de moda los duelos. La diferencia de opinión entre ambos hizo que la discusión se fuera elevando de tono, llegando a las manos, y de estas a los bastones, también muy propios de la época. Y Manuel Bueno le causó una herida en el brazo a Valle Inclán, herida que trajo sus consecuencias. Los bastonazos del Bueno le produjeron, además de una herida en la cabeza, que sangraba aparatosamente, la fractura de los huesos del antebrazo izquierdo, que le hicieron numerosas heridas internas. Por tanto, era una lesión muy seria y no un simple rasguño. El final de la historia es que aquello se gangrenó y hubo que amputarle al Bueno de Valle Inclán el brazo. Y ahora sí, ahora podemos empezar a hablar de los cafés de la generación del 14. Pues coincide esta época con la Primera Guerra Mundial, con partidarios de uno y otro bando, y la aparición de nuevas corrientes artísticas, lo que dio nuevo vigor a las tertulias. A las generaciones anteriores se sumaron los nuevos hombres de la generación del 14 que vienen a engrosar y enriquecer las tertulias que ya existían, con lo cual estas se pusieron más de moda y se multiplicaron por el centro de Madrid. A los anteriores personajes que nos decía antes Fernando se suman Romero de Torres, Amado Nervo, Rusiñol, Zuloaga, Mateo Inurria, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna, Pérez de Ayala, Bergamín, Ortega y Gasset, Azaña, Borrás, etcétera, etcétera, etcétera. Es un larguísimo, etcétera. Estamos terminando el de hoy. Vamos a pasar a los cafés, si os parece. Sí. Bueno, en esa época aparecen los nuevos cafés, las tertulias, y empiezan a reunirse por afinidades, por temáticas o por personajes, ¿no? Y hay que hay que indicar que hay dos que acaparaban principalmente la atención, ¿no? De todos los contertulios y demás, y no harán afluencia, ¿no? Uno de ellos era el Café de Gato Negro, en la calle del Príncipe, junto al Teatro de la Comedia, y donde Jacinto Benavente mantenía su tertulia, ¿no? Con grandes divanes y demás. Y luego estaba el antiguo Café y Botellería de Pombo, en la calle Carretas, donde se instaló la tertulia don Ramón Gómez de la Serna, que era, según dicen, la tertulia más importante de Madrid y donde estaba prohibido hablar de la guerra. Sí, sí. Ese café era refugio de muchísima gente, como decíamos antes, precisamente por eso, ¿no? Porque estaban muy hartos la gente del lugar. Del monotema. Del monotema de la guerra. Y en definitiva, bueno, en el Café Pombo se estableció una tertulia los sábados por la noche, después de la hora de cenar. En el viejo sótano se reunían incluso hasta las 3 de la mañana. De la madrugada, vamos. Estaba decorado con espejos anchos, con algunos de caoba, otros dorados. Y bueno, pues se disponía en una mesa grande, todos con sombrero de copa. También asiduos de la época, como decía anteriormente Eduardo, con el tema de los bastones. Y al fondo había una escalera de caracol. Se instaló un buzón para donde la gente pudiera dejar las cartas a don Ramón Gómez de la Serna. Y bueno, pues nada, banquetas de terciopelo, cortinillas en la puerta que completaban. Sí, una ornamentación muy elaborada. Sí, había el Café Universal al principio de la calle Alcalá, junto a la Puerta del Sol, el Café Oriental, el Café de Correos, el Café Sevilla, el Inglés, el Café Suizo entre Alcalá y la Carrera de San Jerónimo, como decía antes José Luis, y el Café de Lyon, la Maison Doré, el Café de Lepanto, el Café Marfil. En la calle de Sevilla aparecen también el Café de la Ballena Alegre, donde se reunían, entre otros, José Antonio Primo de Rivera y sus camaradas. El Café León, donde se daban tertulias de eruditos y periodistas. Empezaron a salir cafés por todos los barrios de Madrid. Recordarán ustedes por la glorieta de Bilbao, el Comercial, etcétera, etcétera. Es que es absolutamente imposible contar todos los cafés que había, como decía antes, había más cafés que bancos, y entonces es absolutamente imposible en un solo programa hablar de todas las cosas. La verdad es que las tertulias ya se vuelven cada vez más políticas, ya que la sociedad del momento vivió grandes convulsiones políticas y sociales que influían en las tertulias y en la literatura del momento. Esto ya hizo que algunos desertasen y otros no se pararan ante la situación política y al revés participaran en varias tertulias. Esto ocurrió, por ejemplo, a Melchor Fernández Almagro. Bueno, ya hablamos rápidamente, casi de carrera, a los cafés de la generación del 27, la República de las Letras. Bueno, pues esta generación nace tras el homenaje a Góngora, hecho por 10 poetas en el Ateneo de Sevilla. Entre los citados por las generaciones anteriores aparecieron, además, poetas del 27, como Dámaso Alonso, Alberti, García Lorca y Vicente Alexandre. Y bueno, pues Rafael Cansinos mencionaba en sus memorias dos de los más concurridos estos primeros años, que el Café Colonial
y que sucedió al café de fondo que decíamos antes. Y no nos da para más, señores, no da para más. Solamente quiero recordarles que en un día como hoy, en el año 1827, fallece el genial Beethoven. El rey Alfonso planta un pino en Madrid en el año 1825 y en el año 1903 se funda el Club Atlético de Madrid. Señores, ha sido muy agradable estar con todos ustedes. Hasta la semana que viene. Adiós. Aquí, la Inter.